Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Contracorriente, ya en nuestro segundo episodio. Mi nombre es Pablo y hoy día tengo el privilegio de poder estar con Bastián compartiendo dos nuevas parábolas. ¿Cómo estás, Basti? Bien ansioso de que podamos estudiar, ¿cierto? Estas dos parábolas maravillosas, ¿cierto? Que tenemos acá en la Biblia. Están en Mateo 13, ¿ya? Básicamente tienen como el mismo objetivo. Por eso son dos parábolas las que vamos a estar, ¿cierto? Estudiando hoy día. Vamos a estar conversando sobre ellas. Son las del tesoro escondido y la perla de gran precio. Así que, ¿te parece si las leemos? Dice, en Mateo 13, 44, dice: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Básicamente esta parábola, o estas parábolas en realidad, lo que nos quieren como resaltar es hacer una comparativa del reino de los cielos con algo muy precioso, con algo muy preciado. O sea, básicamente acá tenemos, ¿cierto?, que la temática principal es: no hay nada más valioso que el reino de los cielos. Eso es como lo que quiere englobar. Y tenemos dos situaciones bastante particulares. En la del tesoro escondido vemos que es una persona que lo encuentra, simplemente encuentra el tesoro escondido, ¿cierto?, que está en este terreno, y para que nadie más lo encuentre, ¿cierto?, lo esconde, ¿cierto?, lo pone acá dentro de este mismo terreno y compra el terreno porque sabe que es de gran valor, ¿cierto?, para que nadie más lo tenga, sino que sea suyo. Y en el otro tenemos otro caso particular, que es el de este mercader que coleccionaba, ¿cierto?, tendía a coleccionar perlas, ¿cierto?, y se da a entender que ve una perla más preciosa que todas las que ya había visto, que había coleccionado, y la compra, vendiendo todo lo que tenía y compra esa perla. Sí, yo nunca me he encontrado un tesoro, ni una perla. Quizás me he encontrado 1.000 pesos, 10.000 pesos, pero un tesoro creo que jamás. Y cuando conversábamos esto, pensaba en cuando Jesús llama a sus discípulos, específicamente en el capítulo 4, cuando llama a Simón, a Andrés, llama a Jacobo y llama a Juan. Esta que ellos reciben, decir como: ven, sígueme, y dejar en este caso, dejar sus redes y seguir a Jesús. Para mí era como, wow, ellos se encuentran con este tesoro que es Jesús mismo, que había sido un privilegio haber estado en esa situación, y ellos simplemente dejan lo que eran, pescadores, quizás dejan su familia y le siguen. O sea, en ese momento Jesús, este predicador, fue lo más valioso para ellos. Sí, ¿no? De hecho, a mí me llama mucho la atención la actitud que tienen. Básicamente, ni siquiera es como, por ejemplo, uno ve, ¿cierto?, que dejan todo de lado, pero es como, básicamente, como que se ven hipnotizados, así como que dejaron todo botado y lo siguieron. Claro. Y bueno, también Mateo, ¿cierto? Cuando llama a Mateo también es básicamente lo mismo. Es como: oye, ven y sígueme, y deja todo de lado y sigue a Jesucristo. Entonces, claro, básicamente creo que es un buen énfasis el que se le da, ¿cierto?, a esta parábola, que básicamente es como: no hay nada que se compare. O sea, es como la actitud que debemos tener, ¿cierto?, como la que tuvieron estos discípulos, los apóstoles, ¿cierto?, de dejar todo de lado, ignorar todo lo anteriormente, ¿cierto?, como considerado valioso, en pos de seguir el reino de Dios. Claro, finalmente cuando uno ve a los discípulos, a todos, tuvieron que sacrificar cosas, o sea, tuvieron que dejar cosas de lado, hubieron cosas que tuvieron que negarse, aunque no necesariamente cuando uno recibe este llamado del reino, a poder entrar al reino, quiere decir que uno tenga que dejar todo automáticamente, pero sí es como ese despojo del corazón, ¿cachai? De estar dispuesto a lo que el Señor te pida sacrificar, dejarlo. Claro, de hecho es como, creo que esa es la idea central. Básicamente, claro, no es como quizás algo tan literal como, por ejemplo, no sé, yo voy a dejar de trabajar o voy a dejar mis responsabilidades. Claro, no es tan así, porque sabemos que es una responsabilidad inmensa que tenemos y son bendiciones que nos da el Señor. Por ejemplo, ir al colegio para los niños, ¿cierto?, ir a la universidad para los universitarios, trabajar para los que tienen que sustentar, ¿cierto?, una familia o a sí mismos, ¿cierto? Son responsabilidades grandes y bendiciones que el Señor nos da. Y no podemos ser tampoco súper irresponsables y dejar una mala imagen del Señor, ¿cierto?, de que todos los cristianos son vagos, ¿cierto? No tiene nada que ver con eso, como de despojar, sino que tiene que ver con algo del corazón. Como tú bien dices, que es como, básicamente, todo lo que ronda nuestra vida tiene que estar en función de esto. Es como, lo único que tiene que estar en nuestra mente es el reino de los cielos y tratar de buscar aportar al reino de los cielos. ¿Cachai? Claro, es que finalmente donde
está nuestro tesoro, es donde finalmente está nuestro corazón. Pues, o sea, si Exactamente. nosotros valoramos mucho más una carrera o valoramos mucho más la familia, finalmente ahí está nuestro corazón. Ahí es donde, cuando uno comienza a hacer como una escala de valores, es donde uno siempre pone el foco. Exacto. Entonces, lo que está diciendo Jesús con estas parábolas es como entiendan cuál es el real valor que tiene el reino de Dios para ustedes. Que en el caso, por ejemplo, de esta persona que encuentra el tesoro, deja todo, o sea, vende todo para poder adquirir ese terreno. O sea, es tan preciado que tiene que, claro, suena fácil como uno lo ve ahí, que es como que fue, vendió todo y volvió. Pero es un proceso largo. De hecho, cuando hablaste ahí de escala de valores, me acordaba que una vez escuché por ahí que a veces se decía que, cierto, poner a Dios en primer lugar, ¿cierto? O el reino de los cielos en primer lugar. Pero básicamente esto no funciona tanto como un ranking. Sí. Básicamente es como lo único que tiene que estar como valioso en tu vida o lo único que tiene que motivar y que tiene que como guiar, ¿cierto? Desde el centro de tu vida es Dios, pues, el reino de los cielos. No es como el reino de los cielos primero, después esto. No, es como todo tiene que girar en torno, es como un sistema solar, ¿cierto? Todo debe girar en torno a Dios. Claro. ¿Cachai? Entonces, siento que también a eso va un poco esto, como no hay nada más valioso, no hay nada que te debe importar más que el reino de los cielos. Es como lo primordial y a lo que tienes que apuntar. Es también algo como lo que decía Pablo siempre, porque él siempre, primeramente, fijando en Cristo, la mirada en Cristo. Todo por basura, como decía también ahí en Filipenses, ¿cierto? Proseguía al blanco. Todo lo que él consideraba terrenalmente así como maravilloso, ¿cierto? Lo tenía por basura en pos de Cristo. Y era por eso, porque él entendía esta verdad, que básicamente el reino de los cielos es como este tesoro que apreciamos, es como esta perla que vendemos todas las otras perlas para comprar esa, porque básicamente no hay nada más valioso que eso. Nosotros lo que amamos es por lo que quizás daríamos la vida. O sea, si no estamos dispuestos a amar 100% al Señor, es muy difícil que podamos seguirle como Él nos está pidiendo. O sea, Sí. acá uno sabe cómo terminaron los discípulos. O sea, sus muertes no fueron naturales, por decirlo así. Claro. Y de hecho Juan, que fue el único no mártir, por decirlo así, pero estuvo encarcelado en una isla. Entonces uno dice como, wow, fueron hombres y mujeres que cuando reciben este llamado del reino son capaces de dejarlo todo. Sí. Y la pregunta yo creo que es, ¿estamos dispuestos a hacer ese sacrificio? ¿A dejarlo todo? O quizás no dejarlo automáticamente todo al tiro, pero sí como, wow, si el Señor me pide no dedicarme más, por ejemplo, a mi carrera, como, ¿estaré dispuesto? Como si me manda a salir de mi comodidad, de mi país, e irme a radicar, no sé, a un país que quizás ni siquiera tiene agua potable, como, ¿estaré dispuesto realmente? Y ahí uno comienza a decir como, wow, quizás tengo que acercarme más al Señor y pedirle perdón, decirle, Señor, ayúdame como decías tú, o sea, que el Señor sea el centro de todo, o sea, que todo sea para glorificarle a Él. Sí, que eso que dijiste anteriormente me recuerda a la historia del joven rico, que también sale en la Biblia, que es básicamente cuando Jesús le dice como, oye, sígueme, y él le dice, ya, ¿y qué tengo que hacer para seguirte? Y le dice, tienes que dejar todas tus cosas, todo lo que tienes, y seguirme. Y no lo pudo hacer finalmente, ¿cachai? Y eso me lleva a pensar que muchas veces como que nosotros creemos que no somos el joven rico. Onda así como, no, así como, no, ya, yo nunca sería así, no, yo dejaría todo por Cristo, pero en realidad no necesariamente como que estamos ligados como a cosas materiales, ¿cachai? Hay gente que es muy así como despojada de las cosas materiales y hay gente que no, hay gente que sí se identifica con el joven rico, pero hay gente que no. Pero muchas veces sí tienen ciertas como cosas que los tienen también atados, ¿cachai? O esclavos, ¿cachai? Así como el joven rico era esclavo de lo material, hay gente que es esclava de otras cosas, ¿cachai? De una relación, de una familia, ¿cierto? De sí mismo, ¿cierto? De algún tipo de no sé, de gusto, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cachai? Y también hay muchos más ejemplos de personas que no pudieron dejar ciertas cosas y que son súper radicales, onda, si tú ponías a pensar así, por ejemplo, la persona que el Jesús le decía así como, ¿quieren seguirme? Sí, quiero seguirte, pero déjame ir a enterrar a mi papá. Y Jesús le dice, no, tienes que seguirme ahora. Y otro que le decía así como, ya, pero déjame ir a despedirme de mi familia entonces. No, tampoco. Es ahora o nunca. Sígueme. E incluso le advierte y le dice así como, el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Así como, ¿estás dispuesto? O sea, aparte de decirle como, tiene que ser ahora, es como, tiene que ser ahora y el camino no va a ser fácil. ¿Estás dispuesto a eso? Y a pesar de todo, habían discípulos, como tú bien decías, que murieron, ¿cachai? Se martirizaron. La gran mayoría, si no todos, ¿cachai? Murieron siendo mártires, ¿cachai? Y dando su vida por este tesoro.
¿cachai? Por esta causa tan grande, por este centro, por esta cosa tan preciosa que es el reino de Dios, ¿cachai? Sí, suena fácil porque cada uno... De hecho, estaba pensando en una canción de Xavier Romero que dice, heme aquí, envíame a mí. Y yo creo que cuando uno la canta dice como, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero es como, ya, listo, pero entonces despójate. Como, esto no es solamente como de palabra, sino que esto es de corazón. O sea, tienes que despojarte. Y es interesante porque el joven rico, él realmente cumplía la ley. O sea, uno puede decir que era una persona moralmente correcta, era ética, hacía, por decirlo así, todo bien, era como un hijo perfecto. Pero ¿dónde estaba el corazón? Era el tema, po. Pero ahí está el problema de él, que cuando él tiene que, no sé, vender todo y dárselo a los pobres, como, oh, es que tengo mucho. Entonces ahí estaba su corazón. Estaba en la riqueza, estaba en lo material, estaba en aquellas cosas que lo amarraban a este mundo. Y como decía, por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos 6:16, uno es esclavo de lo que obedece. Entonces, si no obedecemos a Jesús, si no obedecemos su llamado, entonces ¿a quién estamos obedeciendo? Sí. Estamos obedeciendo a Satanás o nuestros propios deseos. Y nos volvemos esclavos de eso. Entonces, si obedecemos a Jesús, y en realidad a mí me encanta Mateo, cuando él recibe este llamado, porque dice que él está sentado en la oficina de los tributos y lo sigue. No dice nada más. O sea, él dijo, bueno, voy. Y no le importó tener un buen cargo, no le importó nada. O sea, él siguió a Jesús. Y después con el tiempo, claro, vino persecución, vinieron dificultades, pero el tesoro era tan grande que valía la pena todo el sacrificio. Sí, no, yo creo que es súper fundamental preguntarse quizás si nosotros vivimos esta verdad, pues, ¿cachai? Igual que los discípulos en ese entonces. Porque en ese entonces piensa que estaban siendo perseguidos, ¿cachai? Por un imperio. Igual se reunían, pues. Sí. Estaban siendo como martirizados muchos de sus amigos, ¿cachai? Se veían asesinados, ¿cachai? Los prendían como antorchas en las calles, los apedraban o los tiraban al Coliseo con los leones y aún así seguían predicando el evangelio. Y más encima Pablo, a mí me da mucha risa porque en las cartas menciona mucho que él está gozoso. Y tú me preguntáis, ¿pero cómo estás gozoso si es como, están matando a tus amigos, están matando a hermanos que tú quieres, ¿cachai? Y al final es porque él entendía que el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Y eso es como finalmente como siento que el foco de la vida cristiana. Entender que no hay nada más grande que el mismo evangelio. No hay nada más grande que el mismo reino de Dios. Y quizás es muy redundante la idea como lo que estamos hablando, ¿cachai? Pero básicamente es como preguntarse eso, creo yo. Así como, genuinamente estoy viviendo esta verdad. Así como mi acciones, lo que yo estoy haciendo, cómo yo vivo, cómo yo me comporto, las decisiones que voy tomando, en base a qué voy tomando las decisiones, genuinamente es lo que agrada al Señor. ¿Estaré cumpliendo o buscando o anhelando el reino de los cielos más que otras cosas? Siento que es una pregunta súper importante que hay que hacerse. Sí, pues de hecho, como tú bien decías, como que Pablo siempre era como gócense, regocíjense, alégrense. Y lo interesante de esta parábola, del tesoro escondido, es que dice que él, cuando encuentra el tesoro, lo vuelve a esconder. Dice que se va gozoso, se va alegre. Entonces uno dice, wow, cuando uno se encuentra con el reino de Dios, o el reino de los cielos, o se encuentra directamente con Cristo mismo, tú dices como, todo da lo mismo, ya nada importa. Y uno lo sigue, como dice aquí, gozosamente. Y es justo una de las virtudes del fruto del Espíritu que también Pablo habla en Gálatas 5. Entonces uno dice como, a pesar de todo lo que uno podría decir como lo malo, había una esperanza mayor. Sí. Había una esperanza futura que para ellos era como ya, puedo morir, pero eso para mí es ganancia. Y de verdad que uno dice como, wow, estos discípulos, estos apóstoles, y bueno, después todos los que han venido históricamente, uno dice como, son personas que entendieron realmente qué era ser un discípulo. De hecho, me gusta el caso de Dietrich Bonhoeffer, que él fue perseguido por el imperio nazi. Y tiene un libro que se llama El costo del discipulado, donde él dice finalmente esto, como las bienaventuranzas, que es como bienaventurados cuando los persigan, cuando lloren, etc. Es como una alerta de decir, si tú eres discípulo, si tú vas a seguir a Cristo, vas a sufrir. Claro. Pero es tan valioso que nada importa. Claro. Solamente importa la meta, que es verlo un día cara a cara. Eso yo encuentro como que es realmente increíble.
Y tenemos de dónde gozarnos. Básicamente, lo más lindo, creo yo, de este como reino de los cielos es que tenemos, por ejemplo, cuando Pablo hablaba del gozo, ¿cierto? Me pongo a pensar como en los filipenses cuando él estaba desde la cárcel escribiendo, ¿cierto? Y veía que había gente hablando mal en su contra. Había un hermano de él que había ido y estaba como a punto de morir, ¿cierto? Cuando menciona que Epafrodito, ¿cierto? Estaba así como en su leche muerta. Habían incluso rivalidades dentro de la misma iglesia. Todo estaba perdido y él decía, gócense, yo estoy gozoso. Así como finalmente él entendía que Dios estaba en pleno control y que básicamente el reino de los cielos es para gozarse. ¿Cachai? Y algo que me llama mucho la atención, bueno, en realidad así como cambiando radicalmente de tema, es cuál es el enfoque de cada, porque son dos parábolas, ¿cierto? Tenemos la del tesoro escondido y la perla de gran precio. Y me parece que son dos, si bien hablan de lo mismo, ¿cierto? Como que el centro es la grandeza del reino de Dios, ¿cierto? Lo primordial y lo esencial, ¿cierto? De nuestra vida, ¿cierto? Básicamente tiene dos como escenarios distintos. Fíjate que en el tesoro escondido esta persona lo encuentra. Simplemente está en un campo y encuentra un tesoro, ¿cierto? Y el otro ya conocía perlas y encontró una perla más preciosa. Entonces, siento que a pesar de que hablan de lo mismo, tenemos como dos situaciones distintas. Quizá en el primero, ¿cierto? En el tesoro escondido es como la persona que encuentra este tesoro, pero nunca había visto algo más precioso. Es como, ¡oh! Y otro que se dedicaba a buscar, que buscaba por todas partes y al final el encontrar, ¿cierto? El reino de Dios, no le quedó más que rendirse ante eso. Y dejar todo de lado, todo lo que conocía en pos de eso. Sí. Y eso es súper práctico, porque cuando uno lo piensa, esta persona que pasó por el campo, el tesoro siempre estuvo ahí. Quizás pasó muchas veces y estaba ahí escondido hasta que en un momento, ¡pum!, lo encuentra. Y es interesante porque muchas veces nos damos cuenta cuando hablamos con personas y nos cuentan su testimonio, cómo han llegado al Señor, que nunca andaban buscando nada y escucharon quizá una predicación, no sé, en la calle, escucharon quizá una canción, escucharon una predicación por YouTube, algo que uno dice como, simplemente llegó y fue tan valioso, fue tan hermoso que me tuve que rendir. Es como el apóstol Pablo, o sea, él en Hechos 9 se enfrenta a Cristo mismo y es como, wow, aquí estoy, acepto, te sigo. Pero la del mercader es muy distinta porque, como bien decías tú, él buscaba perlas. O sea, es como esas personas que constantemente están buscando estas perlas preciosas o cómo poder satisfacer sus deseos o este corazón infinito que busca en las cosas finitas la infinidad que solamente Dios puede llenar. Entonces uno dice como, también está el otro lado de personas que están buscando quizás, no sé, en doctrinas, en personas, en amor, en relaciones, ¿cachai? Buscan por todos lados hasta que encuentran esta perla de gran valor, esta perla preciosa que cuando llega a sus vidas es como, wow, todo lo demás en realidad es basura y esto es lo más preciado que tengo. Sí, de hecho, eso me llama mucho la atención, que finalmente nosotros, no me acuerdo quién decía, creo que Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Sí. Y eso es muy cuático porque finalmente todos estos ídolos tratan de emular a Dios, pero ninguno logra llenar el propósito original con el que fuimos creados, ¿cierto? Porque la Biblia, ¿cierto? Sabemos que fuimos creados para glorificar a Dios, ¿cierto? Para glorificar a Dios, gozar de Él para siempre, ¿cierto? Como base. Pero el pecado quiebra eso, finalmente. Y nos damos cuenta que no hay nada que pueda llenar ese vacío más que Dios mismo. No hay nada que pueda llenar esta necesidad de glorificar algo y nos vamos a sentir plenos en la medida que cumplamos el propósito con el que fuimos creados, ¿cachai? Y ese cumplimiento de ese propósito es este tesoro maravilloso, ¿cachai? Esto que vale, ¿cachai? Básicamente es sentirse llenos en Cristo, en Dios. Básicamente es como dejar todo de lado. No hay nada que se compare. Y me da mucha risa porque la persona que encuentra el tesoro lo esconde. Para que nadie más lo... Te das cuenta de que lo encuentra y dice como, no, lo tengo que esconder para que nadie más lo vea y me voy a comprar el terreno. Así como, ni siquiera así como me llevo el tesoro para mi casa, sino que lo entierro el terreno y compro. Así como, voy a comprar esto porque básicamente es como, es mío. Esto es mío y es lo más preciado que he visto y de verdad que lo quiero para mí. Sí. Y es como ese deseo intrínseco de decir como, esto de verdad lo necesito. Es como una necesidad. Incluso pasa a ser ya segundo plano, es como una necesidad. Y eso yo siento que quizás también es lo que quiere plasmar Cristo con estas parábolas. Claro. Es como la necesidad que debemos tener de buscar el reino de Dios. Esa necesidad primordial. Esa necesidad, pero no una necesidad como
como culposa, es como esa, como de repente cuando tenemos como, o sea, sí hay que buscar a Dios como si tuviéramos hambre, pero básicamente es como si estuviéramos comiendo algo rico. Como cuando uno tiene hambre, de repente es como, pucha, ya voy a comer lo que haya, pero no es comer lo que haya, es como tienes hambre y te encuentras con tu plato preferido, con el plato más rico que hay. Y es como, oh, qué rico, así como es lo mejor. Y es como, siento que esa es como la figura básicamente, es como, tienes necesidad y encuentras como lo mejor. Y ese es el reino, así es el reino de los cielos. Creo que es muy lindo. Y esto ya es como muy personal, pero estando ya en el reino, ¿qué es para ti ser parte de este reino? Es complicado. Es complicado porque si te ponía a pensar, uno es consciente de esto, uno sabe esto en la teoría, ¿cierto? Yo sé que en la teoría no hay nada que se compare a Dios. Lo sé, lo conozco porque lo estudiamos, ¿cierto? Porque lo conocemos, porque lo aprendemos, pero no siempre lo vivimos. Sí. Y siento que es súper complicado eso porque muchas veces, no te voy a negar, a mí me trajo de repente dudas como, genuinamente estaré, así como seré parte del reino, seré un hijo de Dios porque estoy pecando, pues a veces peco y lo hago como sin querer, o a veces incluso así como busco así como, no, peco, así como con ganas de pecar, así es como, pero ¿por qué? Y después me siento súper mal, es como, ¿por qué hice eso? Y siento que tiene harto que ver con la intención del corazón. Porque obviamente habían personas que, o hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿cierto? Aparte de Cristo que fue, ¿cierto? El máximo ejemplo, ¿cierto? Pero hay hartos ejemplos de otros hermanos que teníamos en la antigüedad, ¿cierto? Como por ejemplo el rey David. David hacía cosas y maquinaba pecado en su mente, Sí. ¿cierto? Cuando, por ejemplo, mata a Urías, ¿cierto? Para poder acostarse con su esposa, o en realidad para encubrir, ¿cierto? El pecado que había tenido, ¿cierto? Tú te das cuenta de que ahí hay un hombre que está maquinando, pero Dios decía que era un hombre con el corazón conforme a lo que él quería. Sí. Y tú te preguntas y dices, ¿de dónde viene eso? Y te das cuenta después la actitud que tiene de arrepentirse y decir como, ya no voy a hacer esto nunca más, se raja las vestiduras de pura vergüenza. Y dice como, no, esto ya no, nunca más. Y creo que va un poco más como apuntado por ese lado. Es como, ¿cuál es el propósito o por qué caminamos? Es como, vamos a poder... Yo siento que vivir es como lo que dice Pablo. Vamos a hacer de repente lo que no queremos hacer y lo que no queremos hacer, eso vamos a hacer. Claro. Y nos vamos a sentir como con esa lucha. Pero lo que va a estar ocupando nuestro corazón va a ser Dios. Y si bien en algún momento podemos fallar, eso no significa que no tengamos que ejercitarnos en esto. Que esto yo creo que es un ejercicio que hay que hacer. Tenemos que vivir en un ejercicio constante de poner a Dios en primer lugar de nuestra vida. Poner a Dios, no en el primer lugar, me autocorrijo porque yo mismo lo dije, como el único centro de nuestra vida. Tiene que ser lo único que nos motive. Y eso es un ejercicio. Y yo creo que es algo que se ejercita, ¿cierto? Con la fe. ¿Cachai? Y como dice la palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, conocer al Dios que estamos proclamando, conocer al Dios que nos ha salvado. Siento que mientras más conozcamos a Dios, más nos va a hacer sentido esto. Porque vamos a entender quién es y vamos a entender lo maravilloso que es y no nos va a quedar nada más que rendirnos ante Él y decir como, estoy dispuesto a morir. Y sé que es súper difícil, de repente predicamos así como, tú estás dispuesto a morir, o decimos como, no, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos, a sufrir, a ser insultados, a ser, ¿cierto? Y lo predicamos como si nada. Y estoy seguro que yo me examino a mí mismo y digo, yo no estoy seguro si es que en algún momento así como me dicen o me van a matar. Y me dicen, ¿tú eres cristiano? Yo no sé si yo sería como, sí, soy cristiano, mátame. Sí. Yo creo que sería como Pedro. Diría como, no, yo no lo conozco. Y 3 veces, pues, ¿cachai? Y si te ponía, incluso, ahí hay ejemplos, pues. Los mismos apóstoles que compartieron con Cristo, vieron sus milagros, vieron sus señales, lo negaron cuando su vida se vio tentada. Entonces, uno se pregunta y dice como, ¿cachai? Es difícil. Siento que en la práctica es súper difícil vivir esta verdad. Y por eso hay que entrenarse en esto, hay que ejercitarse en esto. Sí, de hecho, es interesante, claro, Jesús ahora le está hablando sobre el valor hermoso del reino, pero de hecho después cuando vemos las cartas paulinas, las cartas pastorales, vemos que hasta el apóstol Pablo constantemente le está diciendo como, oiga, no olviden el foco. Y de hecho me gusta mucho ese verso que está en 2 de Timoteo cuando le dice como no se enreden en los asuntos de esta vida, así como, por favor, pongan su mirada en lo realmente esencial. Que lo importante sea realmente lo importante. Y eso es tan bello y
constantemente Pablo se lo repetía a las distintas iglesias. De hecho, Juan lo repite en Apocalipsis cuando dice como estás perdiendo tu primer amor. O sea, es algo que muchas veces olvidamos. Quizás los afanes de la vida, esta vida es muy rápida. Entonces de repente uno, sin querer, queriendo, como alguien decía por ahí, uno se ve envuelto y no te das cuenta cuando quizás ya te importa mucho más tu trabajo, tus estudios, otra cosa que quizás servir al Señor, que tener tu tiempo de intimidad con Él, que leer su palabra, que tener un real deleite y placer en estar con Él. Y es, por eso yo te hacía esa pregunta, porque es súper difícil cuando uno siempre dice el reino de Dios, pero somos ciudadanos de ese reino. Ese reino de Dios se ha acercado y nosotros somos parte de ese reino. De hecho, Efesios dice que somos conciudadanos, somos parte de la familia de Dios. Entonces uno dice como, wow, tengo que estar recordándome esto. Y coherederos también. Y coherederos. Entonces uno dice, wow, o sea, tengo que estar siendo consciente día tras día de que lo esencial tiene que ser Cristo. Lo esencial tiene que ser cada día correr hacia la cruz, no desviarme un poquito, ni no, correr hacia la cruz día tras día y recordarlo, porque claro, nuestros corazones, por lo general, se desvían. Ese pecado remanente, como le llamaban los puritanos, sigue afectando nuestros corazones. Sí, po. No, y es como, básicamente, bueno, también lo que se decía, no hagan tesoro en la tierra, hagan tesoro en el cielo. Y eso es súper importante y creo que, como bien tú mencionabas, hay que ir luchando con ese, porque siempre nuestra carne va a andar buscando perder el foco. Siempre va a andar buscando perder el foco, va a ir en contra de Dios. Porque eso dice, pues, los deseos de la carne van todos en contra de Dios. Pues. Pero el fruto del Espíritu es Dios, básicamente. El fruto del Espíritu es parecerse día a día más a lo que es Dios, tener el carácter de Dios. Y eso siento que es súper importante y creo que es algo en lo que tenemos que entrenarnos. Sí, yo creo que ya para concluir, la verdad es que estas dos parábolas, aunque son muy cortitas, nos podría estar hablando, pero muchísimo, porque son realmente hermosas. Me hubiera encantado haberla escuchado directamente ahí con Jesús, obviamente, pero nos dice, ¿sabes qué? Lo más importante tiene que ser Cristo, nuestra relación con Él, amarle, glorificarle, rendir gloria, día tras día, como decía apóstol Pablo, ir de gloria en gloria, siendo transformados, siendo conformados a la imagen de Cristo. Así que, Basti, muchas gracias por poder estar aquí en este podcast, en este estudio. No, en realidad es el departamento, pero de verdad, muchas gracias. Sí, no, gracias a ti. La verdad que yo creo que también deberíamos quedarnos con el hecho de toda nuestra vida debe girar en torno al reino de Dios, al Evangelio, ¿cierto? A lo que vino a proclamar. Todos nuestros aspectos de la vida, como tú bien decías. La universidad no puede consumirnos, el trabajo no puede consumirnos, las relaciones de pareja no pueden consumirnos, las relaciones de matrimonio no pueden consumirnos. Todo esto tiene que ir apuntado no a un fin en sí mismo, sino que tiene que ser la finalidad, el Evangelio, Cristo, el reino de Dios. Y siento que eso creo que es lo más importante, que estos tesoros que el Señor nos ha permitido disfrutar sean el centro de nuestra vida.